Bendiciones para cada persona que está con nosotros conectándose en este poderoso tiempo de palabra que vamos a tener para así poder disfrutar del pan de la palabra del Eterno. Le saluda a su hermano Sebastián Almonte desde la República Dominicana para todos aquellos que pueden vernos de diferentes lugares y partes del mundo. Es una poderosa bendición poder compartir con ustedes este tiempo de palabra, de impartición, en donde vamos a ser o a continuar siendo edificados en la palabra del Eterno. En esta noche tenemos un tema muy importante, muy especial, titulado La naturaleza y los procesos. La naturaleza
y los procesos. Queremos utilizar como fundamento el libro de Levíticos capítulo 19, del verso 23 al verso 25. La palabra del Eterno dice: cuando ustedes entren en el país y siembren árboles frutales, no deberán cortar ni comer sus frutos durante 3 años. Al cuarto año, todos sus frutos serán consagrados al Señor, y al quinto año ya ustedes podrán comer su fruto. Así el árbol le dará más. Yo soy el Señor vuestro Dios. Es bien importante este texto que acabamos de leer, porque aquí el Señor les da una orden al pueblo de Israel en el momento que el pueblo de Israel eh, iba camino a la tierra de Canaán. El Eterno comienza a establecerle leyes, principios y estatutos para que el pueblo pudiese comprender, comprender cuál era la voluntad del Eterno, cuál era el propósito de Dios y cuáles eran las operaciones que ellos iban a desarrollar en esa tierra a la que iban, que es la tierra de Canaán. Aquí el Señor le establece una orden a la hora de ellos sembrar frutos o árboles frutales, mejor dicho. Entonces el Señor les indica a ellos que luego de que ellos sembraran, entonces iban a tener que durar con el fruto sin cortarlo y sin comerlo durante 3 años. Luego el Señor le indica que al cuarto año los frutos iban a ser consagrados a Él. Y luego en el quinto año era donde ellos podían entonces cortar el fruto, comerlo. Y el Señor le dice, porque así el árbol le iba a dar más. Y este es el verso fundamental que hemos utilizado para establecer y edificar esta porción que queremos explicar. Nosotros debemos entender que en la carrera cristiana, en la vida cristiana, el tiempo es un factor importante que nosotros como creyentes debemos analizar. No podemos pretender correr la carrera cristiana ignorando la realidad del tiempo, la importancia del tiempo, no solamente en la vida cristiana, sino que también en toda la creación el tiempo juega un papel importante. Por eso Salomón, enmarcando este misterio, decía que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Escuche bien aquí, porque esta expresión de Salomón viene para provocar paciencia, para provocar coherencia, para provocar un concepto claro e iluminado de los procesos y de cómo se desarrollan en esta realidad en la que estamos. Salomón dice, todo tiene su tiempo. No hay una forma de que el ser humano pueda alterar esta realidad de que todo tiene su tiempo. Y cuando digo que no hay una forma de cómo el ser humano pueda hacerlo, no estoy diciendo que no hayan humanos que lo hagan, porque sí hay humanos que lo hacen. Lo que estoy diciendo es que dentro de los proyectos y de los propósitos del Eterno, nadie, por más acelerado que quiera estar, podrá alterar la preordinación de Dios, lo que Dios ha establecido para que se dé en un tiempo específico. Y esto es bien importante. Nosotros como creyentes debemos saber que la carrera cristiana depende de este importante principio, el tiempo. Todo necesita tiempo y proceso. Repito, todo necesita tiempo y proceso. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del tiempo? Queremos tomar el ejemplo de una semilla llamada el bambú chino, que durante aproximadamente 5 años la semilla no se ve, excepto un diminutivo brote que puede surgir.
Todo el crecimiento durante esos 5 años del bambú chino es subterráneo, es interno, es desarrollar raíces internas, es desarrollar un fundamento, es ir estructurando unas raíces complejas que se extienden de manera vertical y horizontal a través de la tierra. Está siendo desarrollada todo este arte arquitectónico. Pero el bambú chino tiene 5 años que no se ve de manera exterior. En el exterior nadie puede ver el bambú chino, porque el bambú chino en esos primeros 5 años está creciendo de manera interna. Y luego, entonces, al 5.º año, el bambú chino crece hasta alcanzar una altura de 35 metros. Escuche bien, 25 metros. Entonces, cuando nosotros analizamos el bambú chino y comprendemos este texto de Levítico 19 del 23 al 25, nos damos cuenta que hay un paralelismo en esto. ¿Por qué? Porque el Señor le está pidiendo al pueblo de Israel que tenga paciencia y que sepa esperar el tiempo correcto en el que debía cortar el fruto para que el fruto diera más. No era que si ellos cortaban el fruto no iba a ser bueno. Sí, iba a ser bueno, pero no iba a dar más. Y esta es la parte bien interesante aquí en la que queremos fundamentarnos. El bambú chino dura 5 años creciendo de manera subterránea y luego de los 5 años sale de manera externa y crece una medida de 25 metros de altura. El creyente debe saber, en esta generación debemos saber que aquí lo que nos debe preocupar como creyentes no es el crecimiento exterior, porque un crecimiento exterior sin un fundamento de crecimiento interior va a provocar que cuando vengan los fuertes vientos y el gran sacudimiento de la vida, entonces caigamos y no tengamos equilibrio y no tengamos estabilidad. Y en el día malo no podremos estar de pie. Entonces Dios quiere que sus hijos en los días malos estén de pie. Entonces para eso Dios necesita que sus hijos sean sometidos a un proceso, a un procedimiento de formación en el tiempo. Tenemos una generación que anhela fama y que interpreta la fama como aprobación divina. Y fama no tiene que ver con aprobación divina. Porque hay muchas gentes aprobadas que hoy el público no le conoce. Hay mucha gente aprobada por Dios que hoy la gente no sabe quiénes son. Y usted se preguntará, ¿pero dónde están esa gente? Esa gente están en el laboratorio de Dios siendo entrenados y capacitados. Porque ser entrenado y ser capacitado es una realidad que todo creyente debe enfrentar. Es imposible que un creyente pueda ser efectivo en la tarea del ministerio si no ha sido entrenado con las bases correctas y ha esperado el tiempo exacto en el que Dios ha completado la formación para luego ser enviado. No hay forma de que este creyente pueda ser sustentable en el tiempo. Y hay varios elementos hoy que han comenzado a alterar y adulterar la sustancia del Espíritu de Dios en muchos creyentes. La desesperación por el sonido, la desesperación por ser famoso, la desesperación por ser conocidos en las redes sociales, han provocado que todo un sistema distinto al procedimiento que lleva una formación, pues los creyentes estén adquiriendo el paso fácil, la vía más rápida, la manera más cerca de llegar. Y en estos días el Señor me traía iluminación sobre el proceso que está ocurriendo con los alimentos, con esos alimentos que se le está alterando bajo un proceso de injerción, de injerto, y se le está alterando el proceso que debe llevar un fruto para que se dé en un tiempo más rápido que el que debe naturalmente. Pero esto ha provocado que el sabor de esos frutos disminuya, que la sustancia, que la calidad, que la salud que produce consumir esos frutos, que esas propiedades de vitamina se desintegren.
Por eso vemos frutos como aguacates, como mango, como guineo, como plátano, que están maduros, sí, pero fueron alterados por un proceso de injerto. La esencia, el injerto se la ha robado. La esencia, el injerto se la ha extirpado. Y es un fruto grande, se ve atractivo, pero por dentro no hay sustancia. Entonces, me atrevo a creer que hay creyentes que han perdido la sustancia. Hay creyentes que han perdido la sustancia porque han caído en el injerto de autonombrarse. Han caído en el injerto de autotitularse apóstol, de autotitularse profetas, de autotitularse maestros, de autollamarse predicadores. Y yo no estoy diciendo que está mal que una persona tenga pasión para ser predicador, pero si entendemos que porque una gente tenga pasión puede hacer las cosas, entonces yo tengo pasión de ser médico y voy a ir a un centro médico y me van a entregar un quirófano y me van a entrar pacientes, y como yo tengo pasión, aunque no tenga formación, me van a decir, opere porque tu pasión es buena, tienes una buena intención, tú quieres sanar gente, pero yo no sé de medicina. Entonces, una pasión, una buena intención a Dios no le basta. Usted necesita ser entrenado, ser probado y pasar el tiempo del entrenamiento que merece. Porque nadie va a una universidad y en 2 meses se gradúa. Usted tiene que durar como mínimo 4 años en una universidad. Y en una universidad no te van a entretener, te van a entrenar, te van a capacitar, te van a exigir tarea, te van a exigir que tengas compromiso, que asumas tarea, que entregues. Para entonces, luego de terminar ese proceso de aprendizaje, entonces ser empoderado y titulado. O sea que yo no me autotitulo. Escuche bien aquí. El Señor me creó con la capacidad, con un talento de ser ingeniero, pero tengo que ir a una universidad en donde se me enseñe cómo ser un ingeniero competente, con excelencia, pero hay gente que está por encima de mí ahí que me debe titular, que yo no puedo autotitularme porque Dios me haga creado con ese tipo de diseño. El Mashiach descendió a la tierra, pero él tenía a una autoridad profética en su tiempo que era el que le iba a dar entrada y acceso a la tierra. Y esta autoridad profética era Juan el Bautista anunciando que a él se le había entregado una señal, una forma, una operación de cómo vendría el Mesías. Así que cuando esa señal aparezca, entonces Juan tenía que reconocer y acreditar a este Mesías como el enviado del Eterno a la tierra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ese Yeshua que fue anunciado por Juan en el río Jordán no apareció de la nada. Ese Yeshua con 12 años va al Bamidbar y entra a la sinagoga a ser entrenado en una vocación de rabinato. Por eso cuando se le pierde a sus padres y lo encuentran 3 días después, le preguntan, niño, tu padre y tus hermanos te buscan. Y él responde, en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Y cuáles eran los negocios del padre de lo que él se refería? Él estaba hablando de la Torá, él estaba hablando de la Geburá, él estaba hablando de los Midrash, él estaba hablando del Talmud, porque a un niño con 12 años en Israel, cuando iba al Bamidbar, que era una ceremonia de estudiantil, se le entregaba un compendio de libros, de escritura sagrada, y a ese compendio de libros se le llamaba los negocios del Padre. Entonces, ese Yeshua fue entrenado en medio de sabios. Entonces tenemos una generación que no quiere ser entrenada, que no quiere ser graduada, pero que quiere ser titulada y autonombrada. Entonces, ¿qué significa esto aquí? ¿Qué es lo que queremos hablar? Dios le está dando una orden a Israel de que espere el tiempo. El apóstol Pablo utiliza voy a utilizar el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo defiende su ministerio y él dice, yo, el día que recibí al Señor, se me fue enviado a Ananías para que me atendiera y me explicase algunas cosas que no entendía. Y yo duré 14 años en Jerusalén siendo formado
aprendiendo, estudiando. Y luego de 14 años, el apóstol Pablo aparece en el escenario ministerial, siendo enviado a la obra misionera por el Espíritu de Dios revelado a los apóstoles. Entonces, ¿qué significa esto? ¿De qué se trata todo esto? La naturaleza y los procesos. ¿De qué se trata? De que Dios no va a alterar un proceso natural que Él ha establecido en los hombres por una supuesta ficción espiritual sin ningún tipo de sentido. Que aunque Dios mude los tiempos y cambie los tiempos, cuando Daniel expresó esta idea, no se estaba refiriendo a que hoy Dios te va a sacar del proceso en el que estás, cuando ese proceso está formando tu carácter, está madurándote. Dios no puede sacarte de un procedimiento que te madure, porque un profeta en una noche quiera venir a motivarte y a sacarte del procedimiento de Dios, porque él entiende que el proceso es malo. No, Dios no opera de esa forma. Daniel dice, Dios muda los tiempos. ¿Por qué? Bueno, porque Daniel sabía que si salía sin una respuesta de esa oración que él pidió hacer, entonces el rey lo iba a mandar a matar, porque ningún sabio podía interpretarle al rey los sueños que el rey tenía. Entonces Daniel dice, el Señor muda los tiempos porque este era un tiempo de que a mí me mataran, pero Él me ha dado su revelación y a través de su revelación me ha cambiado un tiempo de muerte por un tiempo de vida prolongada. Entonces era eso que Daniel se estaba refiriendo. Quita reyes y pone reyes, porque Dios es quien determina. En ese contexto, Dios era quien determinaba los reyes que ponía y los reyes que quitaba. Entonces, el creyente debe saber que en el momento en el que usted nace en el espíritu, en la nueva naturaleza, que usted es regenerado, hay diferentes aspectos que debemos analizar. Hay diferentes cosas que debemos ver. Número uno, la dinámica en la que Dios nos ha creado tiene tres dimensiones. La dimensión del nacimiento, la dimensión del crecimiento y la dimensión de la reproducción. Dios no le puede pedir a un creyente que se reproduzca cuando no ha pasado por las etapas de crecimiento en donde debe ser formado ese creyente. El creyente debe ser formado, porque si no es formado, entonces no podrá saber hacer la voluntad de Dios en la tierra. Dios necesita que seamos entrenados. Dios necesita que seamos capacitados. Dios nos ha dejado su palabra para que su palabra nos capacite. Y hay versículos bíblicos que hablan acerca de esa realidad. Uno de ellos es cuando el Señor le habla al profeta Ezequiel y le dice, Ezequiel, cómete el rollo y pondré mis palabras en tu boca. Y el término comerse el rollo tiene que ver con una expresión de compromiso a la hora de estudiar las escrituras, un estudio profundo y serio de todo aquello que Dios necesita que el hombre conozca para que sea idóneo en su obra. Cuando leemos 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, el apóstol Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la intención de Dios en darnos su palabra? En que a través de su palabra seamos enseñados, a través de su palabra seamos redarguidos, a través de su palabra seamos corregidos, a través de su palabra seamos instruidos en justicia, a fin de que estemos enteramente maduros para toda buena obra. En otras palabras, el propósito de la palabra de Dios, el propósito por el que se predica, el propósito por el que se enseña, es exactamente para que los creyentes sean perfectos, maduros y estén enteramente preparados para toda buena obra. No hay un solo versículo bíblico que hable de que la palabra, de que la predicación, de que la profecía, de que los ministerios sean para entretener ni para motivar, sino más bien para entrenar y para desafiar al creyente a vivir en una vida de crecimiento para poder entrar en la dimensión de poder en poder y de victoria en victoria. Sea Dios glorificado. Entonces, lo que las escrituras nos están revelando es que ellas están ahí para formarnos, para prepararnos, para equiparnos para toda buena obra. Entonces, hay una generación que está violando el proceso del tiempo que un creyente debe esperar. Y por eso hoy tenemos
los niveles de adulterio espirituales que andan por ahí por doquier de toda forma. Y es más fácil hoy celebrar una estupidez que es lo único que busque llamar la atención que celebrar una palabra impartida con la intención de edificarnos y de que seamos mejores siervos, hijos en el reino de Dios. Entonces, ¿a dónde está el problema acá? Dios nos está diciendo, siembra. Espera 3 años sin cortar, sin comer el fruto. El 4º año dedícamelo. Y el 5º año cómetelo. Tienes que aprender a hacer raíces internas. Fundamento. Base. Repito, fundamento. Base. El creyente necesita tener base. Fundamento. Edificarse en la roca. Para que cuando vengan los vientos no lo mueva nadie. Creyentes que desde que se menciona muchas lluvias, que ya Cristo viene. Creyentes que desde que escuchan que hay guerra en las naciones, ya Cristo viene. Pero Cristo no dijo que esas señales traerían su llegada. Cristo dijo que esas señales eran antes del fin. Cristo dijo que la única eventualidad que trae su manifestación a la tierra es cuando todo el mundo sea discipulado. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Que hay un sistema faraónico en la iglesia del día de hoy. Que la gente quiere ser más famoso que siervo. Más, ¿cómo se lo explico? La gente quiere ser más mencionada, más escuchada, con más like, que ser más funcionales en el reino de manera correcta. Entonces, el Señor nos está diciendo, nadie puede alterar el proceso ni el procedimiento del Espíritu en ellos. ¿Recuerda cuando el pueblo de Israel recibió el maná? Ellos recibían el maná, el Señor le dijo, no lo guarden, hay maná nuevo para cada día, no lo guarden, y lo guardaban y se podría el maná. Porque la iglesia siempre ha querido cambiar los métodos y las programaciones del Espíritu a la manera que la iglesia quiere. ¿Estás siendo entrenado para ganar almas? ¿Asistes a los entrenamientos? No. Entonces tú no sabes ganar almas. Porque ganar almas no es un asunto de pasión. No es un asunto de compasión. El detalle es que yo tengo pasión por algo, pero primero debo saber cómo hacer ese algo para cuando yo lo haga, eso tenga un resultado exitoso y positivo. Entonces, la iglesia de hoy es menos efectiva porque no quiere formarse. Jesús llamó 12 discípulos, pero no los mandó a predicar a los 12 de una vez. Agarren un megáfono, salgan, arrecien, vuélvanse locos, prediquen. No. Jesús les enseñaba. Jesús los sentaba en la mesa de la impartición. Jesús comenzó a entrenarlos. Jesús comenzó a descifrarle todos los misterios que concernían el reino. Jesús comenzó a adiestrarlos, a formarlos, a educarlos en el reino. Y cuando llegó el momento correcto, les dijo, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo tenga que irme para que ustedes se puedan desarrollar. Pero antes de irse, antes de moverse, esperen el empoderamiento del Espíritu. Y cuando el Espíritu venga sobre ustedes, recibirán capacidad para hacer cualquier tipo de cosa que hagan, porque ya ustedes están entrenados. Tenemos una iglesia llena de poder, pero con gente incapacitada para poder operar de manera correcta en el poder. Entonces, como tenemos niños con poder, el resultado que ocurre es que hay una mala administración de los dones del Espíritu, del poder del Espíritu Santo, y hay un desperdicio del poder.
Hay un desperdicio del poder. ¿Por qué? Porque tenemos niños inexpertos jugando al ministerio, jugando a ser siervos de Dios. Aleluya. Jugando a la vida cristiana. Yo hablo en lenguas. Yo tengo dones. Pero en el nuevo pacto no se celebran los dones. Los dones en el nuevo pacto tienen una razón de ser. O en el pacto renovado. Los dones tienen una razón de ser, pero los frutos es lo que se celebra en el nuevo pacto. Los frutos, la naturaleza de Dios incrementada en ti va a producir un mayor uso de los dones del Espíritu. Usted necesita ser formado. Tenemos padres que obligan a sus hijos a levantarse de mañana, a ir a estudiar para que sean, cuando sean hombres adultos, alguien que sepa qué hacer en la vida, cómo desarrollarse y cómo vivir en esta vida. Pero quieren venir a las iglesias y quieren que se le cante ese monte mío, me lo dio Jehová, que se les predique el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, que se le predique el Salmo 91, Caleb le dijo a Josué que ese monte era de él y diera todo lo que él sentía. De eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de que yo he sido partícipe de un proyecto eterno en el que yo debo saber por qué estoy en ese proyecto, en qué área me toca estar dentro de ese cuerpo, de ese proyecto eterno, cuáles son las funciones que yo debo hacer como miembro de ese proyecto eterno y tengo que operar en base a ese proyecto eterno, dejando una medida de edificación en mi tiempo, en mi generación, que pueda ser efectiva para la próxima generación que viene. Entonces yo necesito, como miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, saber qué me toca hacer, ser entrenado en eso que me toca hacer para ser impactante, influyente y tener incidencia en lo que haga. Señores, necesitamos saber en qué estamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué usted está invirtiendo su tiempo en el evangelio? ¿En qué usted invierte su tiempo en la iglesia? Porque nosotros tenemos mandatos en el nuevo pacto que mucha gente está ignorando. Jesús dice que Él nos comisionó para que llevemos frutos y frutos que permanezcan. El Señor nos ha hecho efectivos, fértiles, fructíferos para dar frutos. El problema es que hay una mala interpretación del ministerio en nuestros días, porque el individualismo, la idolatría espiritual, la fornicación espiritual, el culto al ego, el culto al yo, está robándole a la iglesia el blanco que la iglesia debe perseguir. Gente que habla de su ministerio, gente que habla de lo que ellos son, gente que cantan a la gente lo que la gente quiere ser, lo que la gente quiere escuchar, y no hablan de lo que Dios hace y de lo que Dios seguirá haciendo. Nosotros fuimos invitados a un proyecto eterno. Y no es coherente que un predicador en una noche, utilizándome un ejemplo de Abraham, que duró 45 años para ver una promesa, quiera que en una noche yo reciba toda la promesa que Dios quiere entregarme en la vida. Eso es una irresponsabilidad. Porque uno de los medios por donde Dios se da a conocer es a través de la experiencia. Y cuando los tiempos pasan, en el caminar con Dios, tú vas conociendo a Dios. Y caminó Enoc con Dios. Y le llevó Dios. Todo el mundo dice, Enoc no murió. Porque Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Cuando Génesis habla de esto, se está refiriendo, caminó Enoc con Dios. Eso significa que Enoc tuvo una trayectoria de vida en Dios. Y cuando dice que le llevó Dios, no está diciendo que no murió, sino que no caminó con Dios hasta el punto en el que Dios quiso decirle, has terminado con la parte que te tocaba en esta realidad como generación, así que debes morir. Entonces, usted debe entender que para este proyecto eterno, usted necesita ser entrenado. Usted necesita ser formado.
para que pueda venir el reino eterno del Mashiach, se tiene que levantar otra vez el ministerio del rabino. Tienen que volver los maestros a revelar los misterios ocultos. Tienen que volver los maestros a enderezar el entendimiento y los corazones. Tiene que volver la voz profética a recordarle a la iglesia qué es lo que Dios quiere. Porque Dios no quiere que usted ande por ahí viviendo una vida evangélica como el llanero solitario. Dios no quiere que usted ande por ahí viviendo la vida de que todo el mundo es su enemigo, de que nadie lo apoya, de que nadie cree en usted, pero que cuando Dios lo levante, usted verá cómo Dios va a aplastar a sus hermanos. No. En el proyecto de Dios, Dios no anda aplastando hermanos. Dios no anda aplastando a nadie. En el proyecto de Dios, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Dios ve a un sistema corporativo funcionando, cada quien en la medida que ha recibido, cada quien en la parte que le tocó como miembro. En la parte que le tocó como miembro. Pero queremos que la iglesia en un servicio haga lo que para ella hacerla le toca primero ser entrenada. Ninguna empresa que contrate a un colaborador lo induce a la empresa sin pasar por una inducción. No puede entrarlo a operar sin pasarlo por una inducción, sin pasarlo por un entrenamiento. Pero hoy los ministerios salen sin nadie haberlo entrenado. Tenemos un montón de gente predicando sin entrenamiento. Tenemos un espíritu de rebelión a flor de piel en la iglesia. Tenemos unos sindicatos independientes en nuestras iglesias el día de hoy. La iglesia debe despertar. El Señor es un Dios de poder y de autoridad y opera en un diseño de autoridad. Y si tú no puedes someterte a los líderes que Dios ha puesto sobre ti hoy, no te sometes al Espíritu tampoco. Porque a esos hombres lo puso Dios. Y si tú irrespetas esa autoridad, estás irrespetando al Dios que lo puso. Israel, 3 años, sin cortar, sin comer. 4º año, dedícamelo a mí. El 5º año podrás comerlo. Y serás más efectivo. Serás más efectivo en lo que hagas. Cuando eres entrenado en la palabra, cuando estás totalmente capacitado, eres efectivo en todo lo que haces para el reino. El evangelio es un proyecto de vida. Una mala práctica produce muerte. That's right. Una mala práctica produce muerte porque es un proyecto de vida. Una mala predicación genera incredulidad en la gente. Y hoy le damos tendencia y promoción a todo aquello que no se parece al diseño de Cristo, que es edificar el cuerpo de Cristo y salvar a la gente. Hoy queremos reírnos de cualquier cosa. Y el reino de Dios no es un asunto de chiste, es un proyecto de vida serio que debemos atender con precisión. Entonces, usted debe saber, mis queridos hermanos, que estos procesos producen, van desarrollándonos, vamos creciendo. Entramos al reino como niños, pero no nos vamos a quedar como niños. Tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir siendo introducidos en una etapa de crecimiento, en donde vamos participando de diferentes categorías de alimento, en donde vamos creciendo, gateando, caminando, comenzamos a hablar, hasta ser maduros. Y ya maduros, entonces tenemos que comenzar a reproducir, a parir discípulos, a parir hijos. Cuando Jesús se fue, los discípulos comenzaron a ganar gente, comenzaron a reproducirse, comenzaron a parir. Gente con mucha unción, pero con pocos discípulos. Gente con mucho fuego del espíritu, pero con poca reproducción. No se reproducen en nadie. Son estériles. Entonces, ahí hay un problema serio. Y esto se resuelve en palabras simples. Hay gente que le tiene mucho temor a la formación. La gente dice, no. Ese asunto de formación, ahí no está Dios.
La palabra mata el espíritu, varón. Hay gente que tiene muchos mitos. El primer mito es que dicen que los procesos limitan a la gente que desea servir. La pregunta que yo le haría es, ¿usted ha conocido algo que sea bueno que no tenga un precio? ¿Algo que sea bueno que no haya que pagar por ello? Si usted desea servir, si usted anhela obispado, dice Pablo, buena cosa desea, pero lo bueno tiene un precio. Y el precio es formarse. El precio es pagar el precio para ser equipado, para poder servir con excelencia. Los procesos no limitan a la gente para servir, sino la prepara para hacerlo bien. El segundo mito es que los procesos no son espirituales. No, varón. Hermenéutica, homilética. No me hable de instituto, que eso no es del espíritu. Con que yo ore y ayune, todo está bien. Los procesos no sustituyen la oración. Le enseñan a la gente por qué orar. Es que cuando tú eres entrenado, tú entiendes por qué oras. Porque hay gente que no sabe orar. Hay gente que se hinca y comienza a hablar, pero ellos no saben lo que orar. Ellos no saben lo que es hacer tefilar. Por eso la palabra proceso viene del latín processus, que significa transcurso del tiempo. Y se define como el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno. El creyente tiene que pasar por fases. Repito, el creyente tiene que pasar por fases. Y esas fases van a ir estructurando a el creyente en la medida de aquello que Dios quiere lograr en cada creyente. Entonces, no ser sometido a un transcurso de fases, a una dinámica de fases, entonces me va a convertir en un creyente inhabilitado, en un creyente inestable, en un creyente estéril, en un creyente que no se reproduce. Pero ¿por qué no se reproduce el creyente? Bueno, porque se ha detenido en el proceso de crecimiento que debe ser introducido. Yo sé que estas palabras no producen lengua porque la formación no es para que usted dance. La formación es para que usted aprenda y para que tenga mejor precisión. Tenemos el caso de un personaje muy conocido en las Escrituras. Ese personaje vislumbraba por tener unos buenos sermones, por ser una persona con una lingüística impresionante. O sea, el man sabía hablar, el man sabía comunicar, el man tenía un don dado por Dios. Y en Hechos capítulo 18, verso 24 dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. El hombre, aparte de tener una buena comunicación, el hombre conocía las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Escuche bien. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Aquila y Priscila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente en el camino de Dios. Apolo tenía una gran capacidad como creyente. Él conocía las escrituras, sabía citar textos, conocía historias de las escrituras, manejaba los Talmud, los Midrashim, la Geburá. Está muy bien Apolo, pero le faltaba precisión. Y la precisión se da en el entrenamiento. Y yo veo un montón de creyentes jugando a la guerra espiritual y nunca han ido a ser entrenados. Ellos dicen que hacen guerra espiritual, pero ellos nunca han ido
al lugar del entrenamiento donde van los guerreros del reino. Entonces usted lo ve declarando, desatando, arrebatando. Usted no está entrenado. Y nadie que no haya sido entrenado sabe usar el alma de reglamento que un guerrero tiene. Aleluya. Nadie que haya sido entrenado sabe con precisión cómo fluir, cómo operar en la guerra espiritual. Levante la espada, muévela. Compra aceite, sal, vino, unge la casa, unge los cuadros, unge el vehículo. Un montón de cosas innecesarias y sin propósito. Y sin propósito. Supuestamente guerra espiritual. Y en su comunidad, la gente se sigue perdiendo. La gente sigue hundiéndose en el pecado. Pero ellos creen que porque hagan un movimiento corporal en su habitación de madrugada, están resolviendo el problema de nuestra sociedad. No. Yo no estoy diciendo que la oración no tiene poder. Yo estoy diciendo que una persona que sabe de guerra, que sabe conquistar, planea y ejecuta. Y tenemos creyentes que solamente oran, planean. Señora esto, señora aquello, pero no ejecutan. ¿Pero por qué no ejecutan? Porque no saben pelear en la guerra espiritual. No saben usar las armas. No saben moverse. Entonces escuchan un predicador por ahí hablando bonito y quieren imitar eso porque ellos creen que esto depende de sentido común. Esto no depende de sentido común. Usted necesita pasar por el proceso porque en el proceso hay cualidades que usted la va a reconocer. En el proceso hay principios que usted conoce, hay una sobrevivencia del espíritu que usted aprende a pelear la guerra espiritual de manera correcta. Pero tenemos gente que no sabe guerrear. No sabe guerrear, no porque no sean espirituales, sino porque no han sido entrenados. Y nadie que no haya sido entrenado se puede constituir un guerrero. Entonces el Señor en esta noche te está invitando a que entres en un nivel distinto de vida cristiana. Usted necesita ser formado. Usted no vino al reino de Dios para simplemente ser un participante que se sienta en un servicio y ya. Hay un propósito. El reino de Dios tiene que ser establecido. El reino de Dios sufre violencia y los enemigos del reino golpean el reino con violencia. Entonces usted tiene que saber que usted va a ser golpeado. Usted tiene que saber que usted va a ser atacado en diferentes esferas de la vida. Usted tiene que saber que las tinieblas, que el mal, los enemigos del reino de Dios, el sistema anticristo, seguirá arreciando como nunca antes. Usted tiene que entender que las mascarillas se parecen a lo que dice Juan, de que nadie sin el sello de la bestia podrá comer o comprar o hacer cualquier cosa, y nadie sin mascarilla lo puede hacer. Usted necesita saber que hay un sistema anticristo operando, golpeando el reino de Dios con violencia. Y si usted no tiene fundamento, si usted no tiene principio, si usted no tiene una estructura, usted va a ser movido también por el sistema. Por eso hay creyentes haciendo todo lo que el mundo hace, y no me estoy refiriendo a ropa. Me estoy refiriendo a cuando Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 12, no se dejen mordear por este siglo. Y la palabra griega que se utiliza por siglo es la palabra aionos, que significa el espíritu que gobierna en una época. Hoy todos los creyentes quieren hacer live. Y yo no estoy en contra de los live. Yo estoy en contra de los creyentes que quieren hablar de las escrituras en un fundamento en su vida primero. Ellos quieren tomar la Biblia para hablar de sus vacíos psicológicos que tienen. Por eso de lo único que te hablan es de abandono, de falta de aceptación, de falta de aprobación. Pero no te hablan de los propósitos de Dios. No te habla del proyecto del discipulado. No te hablan de la gran comisión. No te dicen que hay que hacer discípulos. No te dicen que debes invertirte en otros. No te dicen que debes multiplicar el bien común de Dios en la gente. Entonces el Señor necesita que esta generación despierte y entienda que el Padre está buscando obreros. El Padre está necesitando muchos obreros, pero no cualquier obrero. El Señor no va a mandar a un obrero que no sepa arar la tierra, a arar la tierra.
El Señor no va a mandar a un obrero que no sepa leer los procesos lunares a cosechar. Porque para poder ser un obrero correcto hay que estar formado en la dinámica de la obra que vamos a hacer. Aunque hoy la simplicidad ha provocado que la gente vea los ministerios como algo simple y sin sentido, sigue siendo un asunto serio espiritualmente y de mucho carácter, de mucho compromiso, de mucha responsabilidad. Y si usted entiende que eso no merece ser entrenado y formado para ser preciso, para hacer las cosas correctamente, entonces sí mismo van a ser los resultados. El Señor nos está invitando a hacer una reflexión. El Padre quiere formar a sus hijos, porque un hijo que no está formado no sabe cómo administrar la herencia que al Padre le costó. Y a nuestro Padre eterno le costó sangre esta herencia que tenemos. Este reino en el que vivimos costó sangre. Eso significa que le debemos dar importancia a cada cosa que tiene que ver con el reino. Y no hay una cosa más vergonzosa que un creyente que le diga a una persona no creyente que necesita ser salvo, pero que ese creyente no puede explicarle a esa persona de qué Dios quiere salvarle y de qué Dios le salvó. El Dios eterno quiere tener hijos preparados para toda buena obra. Así que para mí ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo. El Señor me le bendiga, el Señor le guarde. Shalom Ubrajá.